El pozo de Banfield funcionó entre 1974 y 1978, es decir, empezó a funcionar como centro clandestino antes del golpe de Estado y además no solamente sirvió para alojar prisioneros, sino que fue la principal maternidad clandestina del circuito CAMS y además fue una base del Plan Cóndor. Acá funcionaba la Brigada de Investigaciones y Traslado de Personas del Pozo de Banfield. Comenzó a funcionar, tenemos registro de que hubo 4 embarazadas antes del golpe militar y después los traslados de los compañeros y compañeras detenidas. Considera que alrededor de 30 embarazadas fueron traídas acá, algunas a término, como es el caso de Adriana Calvo de Laborde, que estaba secuestrada en la comisaría Quinta de La Plata y cuando empieza con su tarea de parto es traída hacia acá y termina teniendo a su hija en el camino a Teresa. Comencé a militar en la comunidad homosexual argentina en 1985, en la época de mayor cantidad de racias. Entonces una pregunta que muchos militantes nos hacíamos en aquel entonces, que teníamos como esas militancias divorciadas, ¿no?, entre la política partidaria, movimiento social y la militancia en un grupo como era en aquel entonces la comunidad homosexual argentina, que era un grupo de presión, no era un movimiento social, me llevó a atender esos puentes. Y en esos puentes es que pude abrir el oído a historias que surgían en relación a la comunidad LGBT y a partir de testimonios, de un arreglamiento de testimonios de gays, lesbianas, trans de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, había una especie de frontera borrosa, digamos, en esa región. Hay relatos coincidentes que van desde la persecución policial, desde las torturas, no digo especiales porque las torturas son todas horribles, pero sí de una tortura diferenciada para gays y lesbianas y trans durante aquella época, en donde se creó como una ciudad y una contraciudad, digamos. En la ciudad era la ciudad cristiana, como yo entendía el cristianismo, ¿no?, la ciudad cristiana occidental, y esa contraciudad que era no ir por avenidas, no tomar taxis, siempre viajar con autos de amigos, eran lo que tenían que recurrir personas LGBT para no ser detenidas, porque su sola presencia en la calle les significaba ser detenidos y torturados en las distintas comisarías. Es importante recuperar todo de su historia, porque todavía es muy poco lo que sabemos sobre el funcionamiento real del centro clandestino. El juicio de las brigadas es importantísimo porque nos ayuda a encontrar más datos, a relacionar, a vincular, a conocer el lugar, porque nosotros a través de los testimonios reconstruimos el lugar. Particularmente me gustaría destacar lo que hizo Adriana Calvo, sobreviviente de este centro clandestino, que hizo toda una tarea de recopilación de datos y después están las tareas que se hacen desde el propio espacio de memoria. Sin embargo, hasta ahora no conocemos todo el plantel de represores que operaron en este centro clandestino, ni conocemos todas las víctimas, ni conocemos el destino de las víctimas. Con lo cual nos falta entender cómo eran las dinámicas internas también. Las historias, las personas que por ahí no están registradas, tenemos una base de datos que cada vez va aumentando, a conocer un poco cómo era lo cotidiano en este lugar. Y esto nos ayuda a reconstruir la historia del pozo. En el AMBA y en la capital federal hubo un plan de resistencia, ¿no?, de las maricas, de las tortas, de las travestis, básicamente porque su sola presencia molestaba. Y esto se ata a dos cuestiones. Uno, la famosa frase del comisario Margaride, que ya desde la época de Onganía lo predijo, si vos querés decir, cuando dijo hay que limpiar las calles, ¿no? Y por otro lado, el plan de exterminio que propuso el Brujo,
cuando saca desde su revista El Caudillo una afichada en toda la ciudad de Buenos Aires que se llamaba El árbol del terrorismo, que tenía como raíces al judaísmo, a los grupos guerrilleros y en una de sus ramas al Frente de Liberación Homosexual, que era el modo en que se habían organizado las maricas y trans y lesbianas de aquella época. No había en Argentina espacios que no estuvieran cuadriculados por el sistema represivo. Ahora sí que había zonas donde era más confuso ese sistema de represión. Un ejemplo es las Islas del Tigre. Otros iban a zonas más campestres y los que pudieron se exiliaron. Quienes se exiliaron no tenían red de por sí por ser LGBT. Hablar de migrantes por causas de orientación sexogenérica era imposible. Por lo tanto, lo que se hacía era atender a la condición política. El periodismo tiene una tarea no solamente con la memoria, sino fundamentalmente con la verdad. Son muchas las preguntas que tenemos sobre cómo operó el terrorismo de Estado. Y el periodismo lo que debe hacer es nuevas preguntas para tratar de conseguir nueva información y hacer un aporte al proceso de verdad y justicia. No se trata únicamente de acompañar las luchas de quienes promueven la memoria, sino también de hacer un aporte desde el propio oficio. El Pozo de Banfield es un lugar donde trajeron para someter a distintas personas, para hacerlas sufrir, para arrancarles sus identidades, para que eso que eran afuera en sus militancias dejara de existir acá. Lo más importante es que las juventudes, a quienes les parece algo distante, puedan empatizar con el sufrimiento de quienes estuvieron acá y también de sus familiares que hoy por hoy siguen sin saber qué pasó con ellos. Para mí, siempre venir a un centro de memoria es conmocionante porque uno empieza a preguntarse cuáles son las historias que están silenciadas, ¿no? Cuáles son las historias que aún no encontraron voz, ¿no? Y qué marcas de esas voces podemos encontrar acá y en las reconstrucciones. Queda mucho por hacer, lo que están haciendo ustedes, los organismos, ¿verdad? Es loable, pero bueno, todavía no terminó. Y actualmente se encuentra abierto a la comunidad, funcionan los fines, hay eventos culturales, recorrida de las escuelas, trabajamos mucho con las escuelas de la zona y otros distritos. Es difícil que los chicos comprendan que acá hubo mucha gente detenida y que fueron asesinadas. Me parece que lo que tenemos que contarles a los chicos y a las chicas que nacieron por suerte en democracia es que en este lugar la gente sufrió y que tenemos que empatizar con ese sufrimiento y que tenemos que saber toda la verdad y buscar justicia. Mi nombre es Patricia Fleitas, soy miembro de la mesa de trabajo del Pozo de Banfield y pertenezco a la Comisión de Archivo e Investigación. Soy Fredo Rapizardi, soy militante, laburante, peronista de Avellaneda. Comencé a militar en Avellaneda, militante LGBT desde el año 84. Soy Luciana Bartoia, soy periodista, trabajo en Página 12, en la TV Pública y en Radio Provincia. Hace muchos años cubro los juicios de lesa humanidad y soy también vecina del Pozo de Banfield.